Además, hemos ido creando también los métodos get and set, ¿no? Que son mediante los cuales se acceden a los atributos, ¿no? Normalmente, por el tema de encapsulación, los atributos no deberían ser accedidos directamente, ¿no? Por lo cual se crean estos métodos que son get and set, que son por los cuales accedemos. Si alguno no se puede acceder, directamente no se lo crea, ¿no? Y pare de contar, digamos. ¿Ya? Todo esto ha sido creado más un método que no es tan complicado, que es simplemente un método que concatena, ¿ya? Normalmente concatena solamente el nombre y el apellido, ¿ya? Nada más. Así es que métodos sencillos, en uno que otro escenario tal vez se van a encontrar con métodos más complejos, ¿ya? Donde resuelvan algoritmos, ¿ya? Y más complejos, y bueno, habría que pensar y analizar más. Normalmente las clases, cuando se hace un sistema ya mediano, ¿no? Grande, son clases grandes, las principales más que todo, ¿no? Donde se generan en cada clase más de 500, 1000 líneas de código, ¿no? Por eso es que hay que mantener el orden, ya los nombres descriptibles de las variables, para no tener problemas, ¿ya? Fuera de eso, ya habíamos creado, además, todavía estamos en consola, pero normalmente deberíamos poder ya crear una interfaz gráfica para empezar a crear los objetos, ¿ya? Normalmente es preferible hacer las pruebas en consola, no te distraes tanto. En la interfaz gráfica algunos nos distraemos mucho, ¿no? Uno en darle el orden, en darle el tema de la ortografía, y otros soñamos un poco más y metemos color, imágenes, ¿no? Y nos distraemos en la interfaz gráfica. Por eso es que normalmente hay ahora los que son backend y los que son frontend, ¿no? Los frontend se dedican netamente a la interfaz gráfica, maqueteo, colores, diseño, todo eso. Nosotros aquí en el instituto somos más backend, ¿ya? Más nos dedicamos al backend. Sin embargo, tratamos de que la interfaz gráfica tampoco sea cualquier cosa, ¿no? Por lo menos que tenga orden, que se maneje el tema de la ortografía, más allá que no trabajamos los colores, combinación, los logos y demás cosas que normalmente tienen las empresas, ¿ya? Habíamos creado diferentes objetos y habíamos estado utilizando ya este método que es get nombre completo, y ya habíamos demostrado que los objetos normalmente son totalmente independientes en la memoria de la computadora, fuera de que ya se están creando de la misma clase, ¿ya? Hay cosas interesantes que pasan, ¿ya? Que son justamente con las variables de tipo primitivo, ¿ya? O por valor también, que son, por ejemplo, estas variables, ¿no? Y número 1 le vamos a poner, ¿ya? Número 1 igual a 5, digamos, algo sencillo, ¿ya? Y vamos a agarrar y número 2 va a ser igual a número 1. ¿Ya? Voy a agarrar a número 1 y le voy a cambiar de valor a 10. ¿Ya? Simplemente para hacer un análisis interesante, fíjense. Estas variables de tipo primitivo, ya que no son por referencia, son por valor, cuando nosotros ejecutamos, ya van a ver cómo funcionan. ¿Ya? Entonces fíjense, ahorita las tres variables ni siquiera existen, a ver, número 1, bueno, las dos, ni número 2, porque todavía, por favor ahí, Daniela,
te vas a tener que separar. ¿Esta máquina funciona? Funciona ahí. Todo funciona. Tiene que venirse una aquí, por favor. Yo quiero ir ahí. Porque ni siquiera tiene máquina, y aquí hay máquina, mira. Continuaremos aquí. Esta no funciona. No funciona nada. ¿Qué otra máquina no está funcionando? Todas están funcionando. ¿Todo eso no funciona? ¿No funciona? ¿No prende siquiera? ¿Qué? ¿No tiene NetBeans? Ya. Ahora fíjense, normalmente si ustedes no se acuerdan, aquí están los iconos con los cuales van a depurar. Ya, espero, bueno, si se me da la oportunidad y les tomo un examen de depuración, ya hay que estar listos, por favor. Tienen que saber depurar todos. ¿Ya? Les voy a decir, depuren tal parte del código. No me van a preguntar cómo hago, ya deberían saber. Nuevamente, lo primero que pongo es un punto de interrupción. El nombre lo dice todo. ¿Qué va a suceder? Se va a interrumpir y va a parar ahí la ejecución del programa. ¿Lo ven? Nada más. En este caso, en la línea 30 ha parado la ejecución. ¿Para qué? Para que yo haga un análisis de esos valores que estoy guardando en esas variables de tipo entero. ¿Ya? Ahora, si no se acuerdan del comando, aquí están los comandos. Step over, dice. El step over es depuración no detallada. Va a pasarse de una línea a otra línea, aunque haya métodos en el camino, se va a pasar. ¿Ya? No es detallada. Y ahora, si quieren que sea detallada, normalmente deberían utilizar este step into, ya F7. Ese se va a entrar a todos los métodos, sanidad, hacer toda la depuración de todo eso. Incluso algunos métodos de Java que nos posibilita ver. Entonces, normalmente, ¿para qué vamos a depurar un código que Java ha creado? No tiene sentido. Normalmente no, tenemos que depurar solamente el código que nosotros hemos generado. ¿Ya? Ahora fíjense, si yo aprieto F8 o hago clic aquí, existe, ya existe el número 5, aquí está el número 5. Vamos a... ¿Ya? Entonces, ahí está el número 5, el número 1 con el 5, ¿no ves? Aquí está su valor 5, ¿ya? Muy bien, el número 2, fíjense, se va a crear el número 2. El número 2 también tiene valor 5, fíjense, los dos elementos tienen, las dos variables tienen valor 5. Eso es normal, ¿no ve? Porque le está asignando su valor, ¿no? Ahora fíjense qué va a pasar. Al número 1 lo estoy cambiando a 10. ¿Ya? F8. Ahí está, se ha cambiado. Pero pongan atención en número 2 que sigue con el valor 5. Eso es lo que quiero que analicen un poquito. Les dije, eso les voy a enseñar después, que es por qué se llaman por valor y por qué se llaman por referencia, tipos de datos primitivos. Estos se asignan el valor y listo. Y cuando los cambias solamente se cambia el valor, nada más. Ahorita vamos a analizar qué es lo que pasa en las variables por referencia, que son los objetos que creamos a partir de las clases que nosotros creamos. No se han cambiado. Ahora van a ver qué va a pasar con los objetos que tenemos. ¿Ya? Voy a utilizar... Aquí lo trabajaré. ¿Ya? Con el 3 trabajaré. Voy a crear un estudiante 3, ¿ya? Fíjense. Pero quiero que esté junto mejor. Aquí por aquí sí puede estar, ¿ya? Voy a crear un estudiante 4, ¿ya? Estudiante 4. Le voy a asignar, fíjense, al estudiante 3. ¿Lo ven? Ahí está. Estoy generando el mismo caso que he hecho aquí abajo, pero ¿Un objeto? con mis objetos que yo he creado. ¿Ya? Van a ver qué va a pasar.
Muy bien, ahora ¿qué es lo que he hecho? He modificado del objeto 3 un valor, ¿no ven? Fíjense. Objeto 3 punto set apellido. Prueba le vamos a poner, ¿ya? ¿Listo? Ese es el escenario, van a ver qué es lo que va a pasar. Entonces, nuevamente estos objetos han sido creados por referencia porque han sido creados a partir de una clase y van a ver qué es lo que sucede con ese escenario. Hacemos correr ya en modo depuración. La línea 23 separa la ejecución del programa porque he puesto un punto de interrupción. El estudiante 3 todavía no está creado. Fíjense, una vez que pasa de ejecutarse esta línea, recién se crea en la memoria de la computadora. Y existe el estudiante 3, aquí está, ¿no? Fíjense. ¿Ya? Ese estudiante 3, fíjense, tiene una referencia hacia la memoria de la computadora. ¿Ya? No es igual que el entero. Al entero se le ha asignado directamente su valor, ¿lo ves? Y ya, está valorado. Ahorita vamos a volver a revisar eso para los que no se están ubicando. Pero en la computadora se crea el estudiante y esta referencia está apuntando a ese objeto en la memoria de la computadora. Eso es lo que está haciendo. Ahora, si vemos los datos de este estudiante aquí, ahí están, ¿no? Su referencia, sus valores. ¿Ya? Bueno, la fecha de nacimiento es un Gregorian Calendar, que también es un objeto creado a partir de una clase, pero creada por Java. Por eso, miren, está apuntando a un objeto en la memoria de la computadora. ¿Ya? Bueno, aquí todavía va a agarrar y con F8 va a modificar el nombre. Ya modificó a Pablo supuestamente, veamos. No, pero este es ¿de qué objeto es? Del 1 había sido. Nosotros estamos trabajando con 3, ¿no ven? No hay problema. Fíjense, el objeto estudiante 4 se está igualando, ¿no?, lo que tiene el objeto 3. ¿Qué va a pasar? Entonces, vemos ahora el objeto estudiante 4 saca una copia idéntica, ¿no ven? Supuestamente. Pero en realidad lo que se está copiando a esa variable, fíjense, es la referencia. Esta referencia es 6557. Nos fijaremos entonces aquí debe estar. Fíjense. Las dos variables, estudiante 3 y estudiante 4, están apuntando al mismo objeto en la computadora, de la memoria de la computadora. ¿Ya? Pero la referencia, ¿qué es lo que pasa cuando yo modifico un valor? Algunos ya se han dado cuenta, ¿no ven? Si solo la referencia y seguimos depurando, he cambiado al estudiante 3, fíjense, a su apellido a prueba. Voy a revisar al estudiante 3 y efectivamente está con prueba. Está bien, funciona, está ahí. ¿Qué es lo que debería pasar con estudiante 4? Si utilizamos la lógica de las variables por valor, no debería modificarse. Pero, fíjense, también se ha modificado. ¿Por qué? Porque las dos variables están apuntando al mismo objeto de la memoria de la computadora.
computadora, al mismo objeto. Cualquiera de estas dos variables que haga un cambio a ese objeto se va a reflejar en el otro, o en otro inclusive, ¿ya? Eso es el tema por referencia y por valor. Eso yo no entendía hasta cuando he hecho el sistema en la Arduino Patín. Ahí me he dado cuenta que funcionaba así, ¿ya? Imagínense haciendo mi trabajo profesional, ¿ya? Y yo quiero que ustedes no tengan ese problema. No piensen que cuando hacen este tipo de cosas con objetos se copian sus valores, no, se copia la referencia, ¿ya? Y como ambas variables, el estudiante 3 y 4 están apuntando al mismo objeto en la computadora, el cambio que haga o este otro, a los dos se va a reflejar porque es el mismo objeto. ¿Se entiende, no ven? ¿O no? En una base de datos no sería prudente usar ese tipo de... Esto fuera de la base de datos. ¿Por qué? Porque esto es programación. ¿Ya? En la base de datos se va a almacenar el estudiante sin ningún problema. Tú vas a descargar esos datos del estudiante y vas a guardar en uno de estos, en un objeto. ¿Ya? Y puedes hacer lo mismo y va a tener el mismo comportamiento, porque es programación, no afecta a la base de datos. A ver, más o menos la idea, si podemos graficar tal vez, aquí tal vez tenga algún... Bueno, estos son diferentes objetos, más o menos, ¿no? Diferentes objetos nada más, pero creo que tengo aquí otros métodos públicos. A ver, aquí sí nos vamos. Ya, ¿qué es lo que normalmente está sucediendo? A ver, aquí tengo estudiante 1, estudiante 2 y en el otro lado estudiante María Claros, ¿no? Bueno, no importa eso, ¿ya? Normalmente cuando yo tengo una variable en bueno, en realidad me he creado un objeto estudiante 3, ¿ya? Bueno, no hay problema, podemos cambiarle este a claro, digamos, ¿ya? Estudiante 2 que sea, ¿ya? ¿No? O sea, no va a variar esto, ¿no? El número, ¿ya? El número, estudiante 2, ¿ya? No hay problema. Este normalmente está apuntando, ya con una flechita igual lo vamos a hacer. Ya. Esta variable está apuntando a este objeto. Este, digamos, se ha creado en la memoria de la computadora. Voy a quitar un rato. Ya. Y luego he creado un estudiante 4. Nos cambiaremos nomás para que sea lo mismo, ¿no? Pero bueno, en la memoria de la computadora en realidad se crea una referencia, ¿no ves? Si se acuerdan, era numeral, algo así, 66, digamos 25, no me acuerdo, ¿ya? Entonces, ambos de estos objetos están apuntando al mismo objeto. Así, más o menos la idea es esta, ¿no? ¿Ya? Ambos están apuntando al mismo objeto en la memoria de la computadora. Entonces yo he hecho un cambio al objeto 3, ¿no ven? Si he hecho un cambio al objeto 3 y lo he puesto aquí prueba, como el estudiante 4 igual está apuntando ahí, se refleja el cambio. ¿Ya?
Eso espero que realmente lo tengan siempre en mente porque, como les digo, cuando se trabaja con objetos en un sistema ya profesional, hay que empezar a aplicar todo esto. Y yo ahí me he dado cuenta, cuando ya estaba haciendo el sistema que funcionaba, ahí recién me he dado cuenta que era así, ¿no? Tal vez no he prestado atención en clases, ¿no? O bueno, somos despistados cuando somos estudiantes, ¿no? Se nos va una que otra cosa. Ya, pero esa es la idea, por favor. Y esto es lo que nos muestra siempre, ¿no? La referencia en la variable, ¿se han dado cuenta, no ve? Entonces, cuando le igualo, se iguala a la misma referencia, pero el objeto, cualquier cosa que cambie en este objeto, desde cualquier variable que esté apuntando aquí, se va a reflejar en todos los demás objetos. Eso no sucede con enteros, con doubles, con... hay una lista, ¿ya? Hay una lista. Sí, mi estimado. El numeral 6625 es un espacio de memoria del computador. Exactamente. Donde se crea este objeto. Exacto. Así es. Y por eso se llaman variables por referencia, porque solo se trabaja con las referencias. Ya, una pregunta, allá en los objetos que está creando estudiante 3 y estudiante 4, ¿cómo hace referencia al otro, a ese objeto en específico? Bueno, internamente, o sea, lo único que se le hace la referencia, este mismo se le asigna aquí y este mismo aquí. Nada más, internamente. ¿Ya? Internamente. ¿Ya? O sea, que sería al mismo lugar en la memoria donde se ha creado este objeto. ¿Ya? Practíquenlo un poquito eso, que se les grabe eso, para que no se olviden, para que lo apliquen. ¿Ya? Porque sirve bastante cuando haces un software. Ya sea en PHP, que van a ver clases de objetos, ya sea en Python, ya sea en C#, en Java o en cualquier lenguaje de programación orientada a objetos, funciona así, por referencia. Ahora, por eso les he mostrado corriendo, y por eso es importante el tema de la depuración, ¿no? Esto lo voy a bajar porque es el estudiante 1 aquí. Vamos a hacer correr. Ya se ha parado. Se crea, ¿no? Estudiante 3 se iguala a estudiante, fíjense. Le ha cambiado la referencia, ¿no? Por eso 192, ¿no? Las dos variables, estudiante 3 y 4, están apuntando al mismo objeto con esta referencia. Espacio de memoria. Sí, en la memoria de la computadora. Es lógico que cuando tú hagas cambio al objeto que está en esta ubicación, también se va a modificar en este, porque es el mismo. ¿Ya? Excelente. Eso es importante ya, y es algo que, como les digo, yo lo he aprendido ya trabajando profesionalmente, y eso es lo que yo no quiero que ustedes hagan, que cuando vayan a trabajar recién estén aprendiendo este tipo de cosas que son importantes, tanto como es las variables por referencia y las variables por valor, ¿ya? Y la depuración. ¿Les han enseñado a depurar? Nada. En un trabajo ya no puedes decir eso, ¿no? Tienes que depurar. Bueno, en realidad a mí me han agarrado el primer trabajo. Tienes que resolver este problema, ¿me? Era para una empresa fuera de Albina Patiño, que ese era mi trabajo dirigido. Era para Pirámide, que era una empresa que desarrollaba software para Suiza, ¿ya? Y tenía un software bastante interesante que era un escáner, ¿ya? Un control de calidad de radiografías que se escaneaba. O sea, mis primeros pasos han sido en hospitales. Como hemos trabajado en el sistema de información hospitalario Albina Patiño, ya les dije, vino el gerente y nos contrató directamente allá, pero nos hizo pruebas. Siéntate y resuelve este problema. Tenían un barcode, un lector de código de barras, estoy hablando del 2004 ya, porque todo está cambiando a QE, ¿ya? Y donde al paciente se le daba, ¿no? una hojita con este código de barras y escaneaba, llevaba el paciente, eso escaneaba, ¿no? Y salía ahí todo su historial. No tenían que buscar por su nombre, apellido, nada, y salía todo. Y nosotros hemos trabajado la parte
de digitalizar todas las radiografías. Ellos en 2004 tenían galpones de radiografías. La aseguradora más grande en ese entonces, Suiza, Suba, tenía galpones y quería reciclar todo eso. Y para eso ha contratado una empresa boliviana. ¿Por qué? Porque las empresas bolivianas, y específicamente Cochabamba, fuera de mano de obra barato, nos rajamos, hacemos un trabajo muy bueno. Fuera de que sí, nos pagan menos, ya hacemos un buen trabajo. Y eso yo me fijo porque he visto un código de un suizo y mi código, wow, este código suizo pedazos, porque no lograba entender. Y era un código realmente, wow, decir, realmente nosotros nos rajamos. Esa presión que tenemos como Bolivia, un país tercermundista pobre, cuando hace software para una potencia que es Suiza, te tienes que meter alma, vida y corazón, 24 horas, salías de ahí arriba de las 8 de la noche, mínimo 10, 11, 12 horas trabajando. Tenía que salir bien, ¿no? Y me dijo, resuelve esto. Entonces se lo resuelve. ¿Por qué? Porque sabía depurar, sabía el código, sabía esos conceptos claves que se utilizan normalmente, y primera vez en mi vida agarré un lector de código de barras, ¿no? Y que se utilizaba en una potencia que era Suiza en ese entonces, sigue siendo potencia. Nos agrupábamos en packs todas las radiografías digitalizadas y tenían que eso, reciclar las radiografías. Y ellos ya en servidores los guardaban, ¿no? Servidores bien seguros, porque guardan todo ellos, ¿no? Digitalizado. Esas han sido mis primeras experiencias a nivel internacional, ¿no? Y fíjense, les estoy hablando del 2004 y yo en ese entonces ya vi radiografías en 3D que proporcionaban allá en Suiza. Y tuvo eso así en 3D, wow. Nosotros habíamos hecho todavía tienen los doctores aquí para ver, ¿no? Una luz prenden y ven ahí tu radiografía. Nosotros en formato digital lo hemos hecho, ponías luz, había contrastes de colores para identificar las fracturas. La idea no era nuestra, pero yo estaba trabajando en ese equipo, ¿no? Y era espectacular, ¿no? Bueno, entre otras experiencias que vamos a ir contando, ¿no? Poco a poco. Y estas cosas son las que han servido. Por ejemplo, en C# no funcionaba el manejo de imágenes, no liberaba la memoria, no liberaba, se han hecho muchas pruebas, se desbordaba, crecía, nunca bajaba, el servidor colapsaba, moría la aplicación. Tenemos que optar por C++. Hemos creado una librería en C++, lo hemos enlazado con C#, funciona. C++, se sigue utilizando, ¿no? Son cosas, imagínense que normalmente les va a servir, ¿ya? Les va a servir. Ok, pero así funciona, por favor, esta parte de las variables de tipos de datos primitivos, los llama en Java, pero creo que esto vamos a ver. Creo que lo hemos visto. Sí. Todos estos primitivos ya normalmente son los que trabajan con el valor. Asignan solamente su valor, lo cambias, no pasa nada a la otra variable. Pero todos los demás que son string, arreglos o todas las clases que nosotros creamos, todos los objetos que creamos a partir de las clases que nosotros creamos, toditos son por referencia. Sí, está incluido string también. Porque mira, no está aquí como primitivo. Ya está en esa lista. Pero no hay mucho problema en el string porque solo maneja una cadena, ¿no? No se nota la diferencia. Vas a notar cuando tienes varios atributos, ahí se nota. ¿Quieres preguntar? Ah, no estoy buscando la espalda. Así he visto.
Está bien. Creo que ahora, fíjense, nosotros, por lo menos yo intento programar primero toda esa parte de lo que es el backend, que ahorita es algo básico, ¿no? Pero que si se logra entender es harto ya. Pero para no distraerme en la interfaz gráfica nuevamente, prefiero hacerlo en consola. Una vez que está funcionando en la consola todos mis métodos probados, testeados, ahora sí vámonos a la interfaz gráfica. Claro, esta clase es pequeña, no es grande, pero así se trabaja igual, ¿no? Bueno, nos venimos a nivel de este paquete, del primer paquete, y creamos nada más su JFrame, ¿no? Y voy a crear estudiantes aquí. Voy a poner aquí estudiante JFrame. No me lo crees, ¿no? Ya podemos empezar a trabajar desde aquí o desde aquí, desde donde ustedes se sientan más cómodos, en que esto tiene que aparecer centrado, en que este tiene un título, un title, ¿ya? Y que este va a ser para estudiantes. Ya, detallitos que ya hay que empezar a normalmente a ir creando y utilizando. Además hay que ir poniendo ya los botones necesarios de aceptar, ¿no? Normalmente los botones que por lo menos podemos ir manteniendo con un estándar ahora, ¿ya? Si ya tienen alguna aplicación, ¿es correcto hacer control C, control V? Sí, ¿ya? Se ahorra tiempo, sí, pero también hay dificultades al momento de hacer control C y control V. Y hay veces te sale algún error que no logras encontrar el problema. Hay veces te toma más tiempo de lo que hubieras hecho desde cero, el hacer control C, control V. Pero en la mayoría de los casos te ahorra tiempo, ¿ya? Me ha sucedido varias veces, ya en cuanto he hecho control C, control V, que no he logrado identificar cuál era. Claro, aquí son pocas líneas de código, no hay mucho problema. Pero estamos hablando cuando existen muchas líneas de código, ahí es bastante complicado el tema de encontrar algún problema, ¿ya? Ahora aquí lo único que sí hay que ir revisando, ¿no? Los nombres, ya un poquito se están adecuando a la forma de cómo yo trabajo, pero sí, voy a seguir revisando por favor los nombres de las variables, btn crear, ¿ya? Btn cancelar, ¿ya? Entonces vamos a entrarnos aquí, ¿no? Bueno, son las líneas de código que se han generado del otro lado, no hay problema, las borro. Ya, y esto lo vamos a ver en el statistical. Ya, por ahora es exit, el system exit, ¿no? La única diferencia es que este System Exit lo cierra todo, ¿no? Y el otro lo oculta nada más. Pero fíjense, ahora normalmente para hacer un CRUD, para hacer un CRUD agarramos y empezamos, ¿no? a trabajar en la interfaz gráfica y a diseñar. Pero no es complicado porque hay que tener nombre, apellido, no ve todo lo que tiene en realidad aquí, ¿no? La clase. Aquí. Todos estos elementos, ¿no? Todos estos elementos, ¿ya? Bueno, podríamos crear ahorita con los básicos, tal vez por cuestión de tiempo, y luego podemos ver cómo manejar la fecha, tal vez, ¿no? Pero hay que ir ya manejando algunos elementos extras, digamos, para el tema de las interfaces. No nos vamos a quedar con los text fields y los labels, ¿no? Porque también hay los combos, hay calendars, hay un montón de elementos que hay que empezar a utilizarlos, ¿no?
A ver, empezaremos nombre, apellido. No, de hecho, si ya tuvieran una interfaz definida, también es posible hacer control C, control V de la interfaz. Vamos a ver si tengo por aquí, sí, aquí tengo en realidad ya, a ver, no, pero no es este. Bueno, pero me pueden servir por lo menos estos elementos, ¿no? Fíjense, los copio ya, y me voy al frame y los pego, ¿no? Ya, fíjense. Es cuestión de ir ahorrando tiempo igual, porque es importante en realidad ya ir ahorrando tiempo en el tema de desarrollo, y esa es la idea, ¿no? Ir ahorrando tiempo. Ahora, siempre es necesario volver a revisar los nombres, ¿no? LBL nombre, LBL apellido, TXT nombre, TXT apellido, ¿ya? Vamos a ver si está funcionando este calendar. Es una librería que se ha descargado porque no tiene un calendar en sí esto, ¿ya? Pero a ver, vamos a ver de ponerlo. En todo caso, si no lo tengo ahorita, les voy a proporcionar para la siguiente clase. Está funcionando, ya voy a volverlo a activar. Ya es una librería que hay que descargar para la fecha de nacimiento, pero y luego de eso no debemos poner ya un text field, ya, pero por ahora le voy a poner ya un text field. Aunque va a ser un show, ¿no? Tal vez por ahora vamos a trabajar porque hay que hacer un parse, hay que tomar en cuenta la localidad, todo un show esto. Cuando ya tienes el control directamente te devuelve un calendar y lo empiezas a utilizar, ¿ya? Eso los voy a proporcionar para la siguiente, ya, ese elemento. Fecha de nacimiento, después tenemos sexo más, ¿no? Ahora, para el sexo, podemos utilizar dos controles. ¿Ya? Podemos utilizar un combo box o podemos utilizar radio buttons, ¿ya? Para que seleccione. Así lo más cómodo es un combo box, ¿no? Porque se despliega un menú y seleccionas la opción, ¿ya? Entonces podemos ir ver en la paleta. Aquí está el combo box, ¿no? Lo jalamos. Está habiendo un problema con... A ver, no me está dejando por qué quería poner ese... Siempre es bueno construir, ¿ya? Construir. No directamente ejecutar, ¿no? Sino hay esta opción de Build Project, que es construir el proyecto, ¿ya? Bueno, al parecer no hay problemas.
vamos a volver al diseño. Vamos a intentar poner nuevamente el combo. Está buscando el Calendario. punto jar, es una librería justo para que funcione ese cosa de Chaucer, ya que es un calendar, pero no lo ha creado. Ya, después lo vamos a chequear ese detalle. Para la siguiente, el calendar y el combo lo vamos a hacer funcionar. Ahorita, para no quedarnos a medias, digamos, podemos hacer funcionar solamente con el nombre y apellido, que es lo básico ahorita para que funcione en el tiempo que nos queda. Ya, y aquí necesariamente creo el estudiante. Si no hay la referencia, ahorita le va a reconocer. Fíjense, add import, importa al estudiante. Voy a crear un estudiante que va a ser igual a new estudiante. Voy a utilizar este constructor. Fíjense, el constructor que solamente tiene nombre y apellido. Fíjense cuán útiles son los constructores definidos así, por los que vas a utilizar. Y en este caso tengo justo el constructor solamente que va a utilizar nombre y apellido, ¿no? En este caso me dice el nombre, entonces agarro txt nombre punto, ya sabemos, ¿no? O sea, ya intuimos porque sabemos que es un get, ¿no? Y es un get del texto, ¿no? Entonces agarramos igual lo mismo para el apellido de la interfaz gráfica. Get text. Y ponemos punto y coma. Ahora ya estoy sacando, ¿no?, los datos, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa después de esto? Nosotros vamos a llegar hasta aquí, ¿ya? Después de esto, puedes hacer una serie de operaciones con este objeto, ¿ya? Y luego guardarlo en la base de datos. Pero eso no lo vamos a ver conmigo, lo van a ver en C# con el ingeniero Lanes, en programación, ¿ya? Yo en programación para dispositivos llego aquí y como no hay enlace, o sea, sí vamos a ver base de datos, pero con SQLite más adelante, que es una base de datos que tiene Android interna, ya es localhost para cada dispositivo. Sí se puede enlazar con MySQL, pero hay que trabajar con web services y eso es con web, ¿no? Entonces ahí ya se integraría programación web y lo que es programación móvil, ¿no? Pero antes de hacer esto, en muchos escenarios igual necesitamos validar, ¿no ve? Hay veces no ponen datos, si es obligatorio, entonces necesitamos de forzarle a decirle que ponga sí o sí el nombre y el apellido obligatoriamente, ¿no ve? Y te tiene que salir algún mensaje. Introduzca, hasta que ponga no voy a funcionar, ¿no? Pero es un tema de validación que igual van a ir viendo en otras asignaturas, ¿ya? Tal vez ya para el siguiente año, que es cuando van a hacer su proyecto, ¿no? Pero es importante siempre igual las validaciones, ¿ya? Pero si ahorita no se está validando, ¿no? Solo se está creando un estudiante, ¿ya? Y como les digo, agarro este objeto, luego lo envío a la base de datos, lo descuartizo al objeto y le pongo en sus campos de la base de datos correcto y le digo guardar. Que eso vamos a aprender en base de datos más adelante, a hacer un insert a la base de datos, a una tabla que se llama estudiantes. Fíjate que todo se va enlazando, ¿ya?
Ahí vamos a quedar, ¿ya?